Palabra de Dios. Conversemos en Cielos Abiertos, tu radio. Temas de edificación para el pueblo cristiano. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos. 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 Conversemos en Cielos Abiertos, tu radio. Tu radio, temas de edificación para el pueblo cristiano. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos. Cielos Abiertos, tu radio. Abiertos, tu radio, y conversemos. Así es, Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos. ¡Qué bueno que podemos tener este tiempo para poder compartir, para poder dialogar, para poder traer temas edificantes para la iglesia cristiana? Para nosotros es de agrado el poder compartir este tiempo y, por supuesto, siempre nos acompaña el pastor Antonio Gómez. Gracias a cada una de las personas que está acompañando esta señal, que la comparte. Ya estamos aquí en pantalla. Bueno, como siempre, vamos a saludar al pastor Antonio y le vamos a pedir que nos recuerde en la iglesia, la dirección de la iglesia donde él está sirviendo, para aquellas personas que escuchan el programa y dicen, bueno, yo vivo por ahí, por la localidad de Kennedy o sus alrededores, y me gustaría visitar allí la iglesia, conocer también al pastor Antonio, los hermanos, bueno, saludarlos. Entonces, pastor Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Dani. Un saludo muy especial para ti y toda la fiel audiencia de Cielos Abiertos. Y gracias por permitirme el privilegio de participar de este programa Conversemos. Bueno, nosotros nos encontramos ubicados en la calle Octava bis A, número 7735, en el segundo piso, en el barrio Castilla, localidad de Kennedy. Y tenemos reuniones los días domingos a partir de las 10 de la mañana hasta más o menos 3:30, 4 de la tarde. Y los días jueves tenemos nuestro servicio de oración de 7 a 8 de la noche de manera exclusivamente presencial. Y el nombre de la iglesia es Iglesia Bíblica Cristiana El Fundamento. Entonces, para todos aquellos oyentes que estén cerca o estén viviendo cerca al sector o a la localidad de Kennedy, pues bienvenidos cuando nos quieran ir a conocer. Y los recibiremos con un fraternal abrazo y bueno, esperamos que nos puedan conocer de manera presencial. Correcto, pastor Antonio. No, muchas gracias por esa información muy pertinente, porque nos preguntan, ¿no?, sobre los datos de la iglesia. Bueno, nosotros también estamos en la localidad Octava de Kennedy, en el barrio Castilla, sí, en la avenida Boyacá, número 7C43. Avenida Boyacá, número 7C43. Nos reunimos los domingos, 10 de la mañana, y también los jueves a partir de las 7 de la noche. Iglesia Bíblica Pan de Vida. Como siempre, agradecemos a las directivas de Cielos Abiertos que nos permiten
poder compartir este material, nos permiten dar esta información. Muchas gracias a Cielos Abiertos siempre por la disposición que tiene para con estas iglesias locales. Bueno, Pastor Antonio, pues el tema tiene que ver con los falsos maestros. ¿Cómo identificar a un falso maestro? Y quiero hacer una breve introducción sobre este tema. Vivimos en un tiempo donde existe una gran cantidad de voces que hablan en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Observamos desde los púlpitos a personajes, también desde las redes sociales. A eso le podemos agregar libros, también conferencias y aún medios de comunicación. Muchas personas afirman tener un mensaje cristocéntrico. Sin embargo, Pastor Antonio, la Biblia nos advierte que no todo el que menciona el nombre de Cristo necesariamente representa fielmente su verdad, ya que, por ejemplo, cuando vamos a las Escrituras, se nos dice lo siguiente en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, la misma escritura advierte esto, ¿no? Quizás cuando uno toca estos temas parecen como duros, ¿no? Como rudos, pero la misma escritura lo advierte, ¿no? Falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, ¿no? Por eso es nuestra responsabilidad, Pastor Antonio, el poder compartir estos temas porque están en la Biblia. A pesar que puedan sonar como rudos, duros, están en las Escrituras. Y no solamente nuestra responsabilidad, sino queremos transmitirle esto a nuestros televidentes y oyentes. ¿Cuál es la responsabilidad? De examinarlo todo a la luz de las Escrituras. Ese es el punto. Examinarlo todo a la luz de las Escrituras. Por eso, Pastor Antonio, teniendo esta breve introducción, pues vamos a ir con nuestra primera pregunta, ¿no? Todo esto tiene que ver con las Escrituras. Nosotros no vamos a hablar por fuera del contexto bíblico, ya que no tendría objeto. Más bien, lo que queremos es sujetarnos a las Escrituras, hacerlo de la mejor manera, entendiendo también nuestra condición, y a partir de allí poder compartir este material a las personas que nos observan y lo observarán porque queda allí en las redes sociales. Bueno, Pastor Antonio, traslademos la primera pregunta. ¿Cómo identificar si la persona que enseña, si la persona que se está escuchando, está hablando del verdadero evangelio, está hablando de Cristo? ¿Cómo identificarlo, Pastor Antonio? Bueno, es una pregunta demasiado importante y por supuesto que nos daría para hablar de esto extensamente y en muchos programas. Porque como bien lo advertiste al comienzo, las mismas escrituras nos advierten contra ello. En el Antiguo Testamento vemos muchos pasajes donde el mismo Señor Dios advertía, Dios Padre advertía acerca de los falsos profetas. Y en el Nuevo Testamento vemos el texto de Mateo donde el Señor Jesucristo mismo advierte de los falsos maestros que vestidos como ovejas son lobos rapaces. Y luego vemos que los apóstoles de Cristo también lo advirtieron. Vemos advertencias en Pablo, en el apóstol Pedro, etcétera. Y de hecho, para poder dar una respuesta bíblica, vamos también a apoyarnos en varios textos bíblicos y voy a tomar como base lo que es la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, que habla justamente de los falsos profetas y de los falsos maestros. Pero la respuesta inicial, a grosso modo, sería, ¿cómo identificar a un falso maestro? Principalmente por tres aspectos fundamentales, aunque hay muchos más, pero hay tres que son como la columna vertebral de cómo identificar a un falso maestro. Principalmente, obviamente, por la doctrina que enseña. Entonces, recordemos que cuando hablamos de doctrina o doctrina bíblica, en nuestro caso, es que tiene que ver con todo el consejo de Dios, con la palabra de Dios, con que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre esté perfectamente equipado para toda buena obra.
Y también se le advierte de Pablo a Timoteo de que tiene que cuidar la sana doctrina en el sentido de trazar con precisión la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué aspecto un falso maestro se puede identificar? Sobre los aspectos que hablen precisamente de nuestro Señor Jesucristo, de su conducta codiciosa y de los frutos espirituales que, como vamos a ver más adelante, los frutos que dicen ser espirituales son frutos más bien materiales. Entonces, bajo esos tres parámetros, principalmente es que podemos identificar si un maestro está hablando correctamente acerca de la doctrina de Cristo, del Evangelio de Cristo, o si simplemente está hablando acerca de lo que él quiere hacer, de lo que él piensa y de lo que quiere obtener, aún usando el nombre de Cristo. Entonces, con respecto a ese punto, pues podemos identificar de una manera, por decirlo así, un poquito más fácil lo que tiene que ver con los falsos maestros que han creado falsas sectas. Entonces, vemos que si se trata de Jesucristo, podemos ver que podemos identificar a aquellos que no creen que Cristo sea el Hijo de Dios, no creen que Cristo sea Dios encarnado, o sea, niegan la deidad de Cristo, o no creen que Él nació de un nacimiento virginal, se niega también, y que Él es el cumplimiento de todas las profecías hechas a la nación de Israel en el Antiguo Testamento, con la promesa en Abraham de que en Cristo, en Él, serían benditas todas las familias o las naciones de la tierra. Entonces, negar la deidad de Cristo, negar su nacimiento virginal, inclusive negar su misma resurrección histórica, son los puntos que nos ayudan a determinar que estamos frente a un falso maestro, frente a un falso predicador y por supuesto que está predicando una falsa doctrina. Hasta ahí diríamos que nos queda como más fácil identificar posturas como las unitaristas, las posturas en donde se niega la deidad de Cristo, que ahí tenemos claramente lo que es el judaísmo, y por supuesto también tenemos otras como son los testigos de Jehová que no creen en la deidad de Cristo o que Cristo sea el Hijo eterno de Dios, sino que para ellos es un ser creado, es el arcángel Miguel, etcétera, también como lo han pronunciado en otros grupos de corte adventista. Pero también es muy grave saber que aunque hay iglesias donde los pastores reconocen que Cristo sí es el Hijo de Dios, que Cristo es el Dios encarnado, que es el Salvador del mundo, que es el Mesías prometido, lo predican, pero con el propósito de codicia, de usar el nombre de Cristo, de usar inclusive la doctrina preciosa de la Trinidad, pero a favor de obtener recursos económicos, poder y riqueza, como trastornando, cambiando, agregando, quitando o malinterpretando el Evangelio de Cristo. Ese es un aspecto fundamental que nos ayuda a identificar a un falso maestro. El otro punto que vimos en términos generales, que lo vamos a ver y a desarrollar un poco más adelante, tiene que ver con una conducta codiciosa. O sea, cada que escuchamos a un predicador donde en su sermón la mayor parte de la palabra que utiliza es plata, 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 dinero, dinero, posesiones, prosperidad material, riquezas, emprendimientos, todo eso estamos frente a un falso maestro que está usando el Evangelio de Cristo mal usado, pero para obtener réditos económicos o simplemente llevar a la congregación a despertar la codicia que hay en cada corazón, porque parte de un hombre que tiene un corazón codicioso y que está predicando sobre la codicia y despierta en toda la congregación, en todos los que van allá, ese deseo por obtener poder y riquezas. Y por supuesto, mirar los frutos espirituales y comparar con lo que la palabra de Dios dice. Generalmente encontramos que en este tipo de predicadores los frutos que muestran son de un autoritarismo muy fuerte, que inclusive llega a una dictadura espiritual o a una soberbia, a una vanidad y a un orgullo espiritual sin precedentes. Entonces,
de manera global, cómo identificar un falso maestro principalmente sobre las doctrinas que predica o que enseña acerca de Jesucristo, acerca de la codicia y acerca de los frutos espirituales que tienen que ver como resultado de esa codicia. A tal punto que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9 manifestó claramente que si aún un ángel del cielo o alguno de ellos, de los apóstoles, de los discípulos inmediatos de Cristo, les predica otro evangelio que el que el apóstol Pablo ha predicado, sea maldito, sea anatema. Y vuelve y lo repite en el versículo 9. Dice, nuevamente les digo que aquel que predica un evangelio que no es el que yo predico, el de Cristo, sea maldito, sea anatema. Pero ahora también quiero llevar, si me permiten, a los oyentes a escuchar lo que dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo, en la segunda carta y en el capítulo 2, que justamente tiene un título no inspirado que dice falsos profetas y falsos maestros. Así como bien se advirtió en la introducción del programa por el pastor Dani, tomando como base el Mateo capítulo 7, que el Señor advierte acerca de los falsos maestros que son lobos vestidos de ovejas, el apóstol Pedro lo expresa de la siguiente manera. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, herejías también tiene que ver con falsas doctrinas. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora bien, cuando dicen que negarán aún al Señor que los rescató, lo que están diciendo no es la palabra Señor, no estén rechazando la palabra Señor, sino al mismo Señor. Están rechazando toda la enseñanza de Cristo, la obra de Cristo, el testimonio de Cristo y el propósito por el cual Cristo vino. Y él claramente lo expresó, he venido a predicar el evangelio de arrepentimiento y de creer en el evangelio, las buenas nuevas para salvación. Entonces, este primer versículo nos deja ver claramente que se advierte que así como hubo falsos profetas, vendrán y se introducirán falsos maestros enseñando herejías. Pero mire el punto también interesante, dice que se introducirán encubiertamente esas herejías que son destructoras y herejías que niegan la deidad de Cristo. Esa es una herejía, el negar la deidad de Cristo. Otra herejía es negar la Trinidad. Otra herejía es negar, por ejemplo, la creación. Cuando se habla hoy día de que el mundo existe por evolución y no por creación, es una herejía que niega el primer versículo del libro de Génesis. Y de ahí en adelante, pues si negamos ese libro y negamos su estructura y negamos su expresión, estamos negando todo. Pero más adelantico vamos a ver otros aspectos de esta carta de Pedro, también soportada por otros textos bíblicos, que nos van a dar un panorama mucho más claro y más amplio. Bien, Pastor Antonio, muchas gracias por esa respuesta a esta pregunta planteada. La pregunta ha sido cómo identificar si la persona está hablando del Evangelio o no, si está hablando de Cristo. Y esto tiene que ver, como muy bien lo mencionó el Pastor Antonio, con el tema doctrinal, doctrina. Pasemos a la segunda pregunta, Pastor Antonio, y es, ¿cómo saber si esa persona en su vida está reflejando el carácter de Cristo, si está reflejando el fruto del Espíritu? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saberlo, Pastor Antonio? Muy bien, siempre tenemos que verificar toda la luz de las escrituras. Entonces las escrituras nos enseñan, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, el fruto del Espíritu. Y no es que signifique que ahí está exhaustivamente expresado todo el fruto del Espíritu. Pero en términos generales, Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y observe que los frutos del Espíritu en ese momento como se describen
no está describiendo frutos de éxito material o de éxito económico. Más bien la Biblia nos habla a tener contentamiento cristiano con lo que el Señor nos permite y nos da en su providencia. Pero aquí los frutos del Espíritu tienen que ver es con eso, con el carácter del ser humano, cómo el carácter adopta en su vida, por la gracia del Señor, los frutos del Espíritu de Dios que coloca en la vida del creyente. ¿Cómo estamos expresando el fruto del amor? El amor hacia el Evangelio, el amor a la iglesia, el amor al Señor, el amor a la palabra, el amor a la familia, el amor al esposo, a la esposa, a los hijos. ¿De qué manera estamos expresando ese amor? No un amor solamente de carácter emocional o filial. También nos habla del amor ágape, que es amar a pesar de como Dios nos ha amado a nosotros. Pero amar inclusive a los enemigos desde la perspectiva de que el amor a los enemigos nos debe impulsar a compartirles precisamente el Evangelio de Cristo y ser luz y sal en este mundo y predicar el Evangelio con amor, con misericordia, con autoridad escritural, pero siempre con el propósito de ser obedientes al Señor y de dar fruto. Dice en la parábola del sembrador, hablando de cómo se sembró la palabra, que el Señor quiere sembrarla en corazones que sean fértiles para que demos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero ¿de qué fruto está hablando? De amor, de gozo, de paz, de paciencia, de fe, de templanza, de mansedumbre, porque contra tales cosas no hay ley. Pero también el mismo apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, pero en el capítulo 1, leemos de los versículos 3 al 8, que se identifican también otros frutos del Espíritu en el carácter del cristiano, que dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que los llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Uno de los frutos del Espíritu es tener la naturaleza divina del Señor, porque fuimos nacidos por el Espíritu de Dios. Él nos redimió, Él nos renovó, Él nos regeneró y nos dio vida espiritual. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces luego comienza a describir esos otros frutos que el Espíritu ayuda por su poder y por su palabra a que desarrolle el carácter del cristiano, que son los siguientes. Dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Si notan que uno de los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe. Y aquí dice que a esa fe tenemos que añadir virtud. A la virtud, conocimiento, pero conocimiento de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y conocimiento experiencial de Dios, que si tenemos una naturaleza espiritual, debemos experimentar espiritualmente al Señor por su palabra. Y no estoy hablando de emociones fuera de control, no estoy hablando, no, estamos hablando de a la fe añadir virtud, a la virtud conocimiento, o sea, amor hacia Dios, porque el conocimiento, bíblicamente hablando, tiene que ver con la intimidad entre Dios y el creyente, entre la intimidad de Cristo con su iglesia. Pero también dice que al conocimiento, dominio propio. Ya sabemos que estaba incluido el dominio propio o la templanza dentro de los frutos del Espíritu. Al dominio propio, paciencia, también lo menciona Gálatas como fruto del Espíritu. Y a la paciencia, piedad. Y la piedad pues está asociada, por supuesto, a vivir santamente, a buscar la santidad del Señor, a vivir también con misericordia, con gracia. Pero a la piedad hay que agregarle afecto fraternal, o sea, que nuestros afectos a los hermanos que comparten la misma fe debe ser añadido a esa piedad y al afecto fraternal amor. Entonces vemos que aquí se reflejan expresadas de manera parecida o de otras formas algunos aspectos que no se tocaron en Gálatas 5, pero algunos aspectos que se repiten aquí en la carta de Pedro. Entonces, cuando vemos que un predicador o un maestro o un falso profeta o un falso maestro no cumple con estos requisitos que nacen del Espíritu de Dios,
podemos entonces identificar que la vida de esa persona, si no refleja el fruto del Espíritu, si no refleja ese carácter de Cristo, entonces podemos estar frente a un falso maestro. Muy bien, pastor. Seguimos entonces aquí en nuestro espacio de Conversemos y ahora seguimos explorando cómo identificar un falso maestro, cómo identificar lo que hemos podido recibir a través de esta instrucción es que en primera instancia está el tema doctrinal y en segunda instancia está el tema de la vida, cómo vive, si esa persona está reflejando a Cristo o no, si esa persona refleja el fruto del Espíritu. Ahora viene una tercera pregunta, Pastor Antonio, y es, ¿cómo esa persona maneja su relación con el dinero? ¿Cómo esa persona maneja su relación con el dinero? Y si esto revela servicio o avaricia, ¿cómo identificarlo? ¿Cómo identificar si es una persona con avaricia o más bien es una persona dispuesta a servir? Pastor, es tan interesante ver cómo las preguntas que estás planteando son como un cordón que como que lo uno se manifiesta por lo otro, es decir, una cosa se enlaza con la otra. Cuando vimos en el punto 2 que un predicador no tenga el fruto del espíritu y obviamente se lo lleva a mostrar un espíritu falso, un fruto falso, ese fruto falso va a ir acompañado por muchas cosas, entre otras, por malas obras y que causan divisiones, pero esencialmente, uno de los aspectos que más se observan lamentablemente en la iglesia de hoy día y también en las iglesias históricas, y hablo de iglesias no solamente de la época de los apóstoles, pero también de las épocas posapostólicas, es ese asunto de la codicia que es muy grave. Y de hecho, cuando hablábamos al principio y cuando un pastor o un predicador o un maestro o un profeta o alguien que se dice ser profeta o apóstol, que se ha como radicalizado tanto esos títulos honoríficos autoimpuestos, hemos visto que lo único que pretenden es desarrollar una maliciosa codicia, porque la relación con el dinero se nota en los servicios, en cada predicación, en cada exposición, o yo no sé si llamarle predicación, pastor y oyentes, pero o en cada conferencia o en cada seminario que hacen, es como si estuvieran hablando de seminarios de éxito empresarial y el lenguaje es un lenguaje totalmente empresario, totalmente de marketing y que no es que sea malo hablar de empresas o marketing en el contexto secular del mundo empresarial, que es natural para los trabajadores. No, me estoy refiriendo es a que el púlpito se está usando no como debiera ser, porque hacia donde va el púlpito va la iglesia. Entonces, cuando el predicador habla todo el tiempo de esa codicia, de que hay que ser ricos, que es que Dios nos creó para que seamos ricos, que es que Dios nos creó para que tengamos emprendimientos, es que Dios nos creó y nos salvó para que seamos cabeza y no cola, y comenzamos a ver esa dimensión, esa manipulación mental y emocional acerca de que yo tengo que ser rico porque si no, entonces Dios no me ama. Yo tengo que ser próspero porque si no, Dios no me salvó. Yo tengo que ser totalmente sano y no tener enfermedades, porque es que un hijo de Dios no puede vivir así. Es que yo soy un príncipe o una princesa del Señor, entonces como príncipes o princesas no podemos andar mendigando, no podemos andar en pobreza, no podemos andar en escasez. Y eso comienza a despertar la codicia desde el púlpito. Ahora bien, aquí tengo que decir una frase que empleó hace muchos años el predicador Paul Washer, ¿no? Él decía que no solamente era culpa de los predicadores o de los pastores que predican acerca, por ejemplo, del evangelio de la prosperidad, que es un evangelio que no es evangelio, es un evangelio muy engañoso, es infernal, lo han dicho algunos buenos predicadores, que despierta tanto la codicia, pero no es que le cree la codicia al ser humano. El ser humano va a ese tipo de templos o a ese tipo de conferencias
porque su corazón es codicioso. Pero dejemos que sea la palabra de Dios la que nos amplíe más el punto. Y seguimos ahí en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, miremos el versículo 17, que dice así: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error, y les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Pero también nos dice el mismo texto en unos versículos anteriores lo siguiente. Dice que, eh, oh, que quieren gobernar la iglesia, se quieren enseñorear de ella y se quieren enriquecer a costa de ella. Entonces tenemos que ver cómo la codicia, en la cual más específicamente la menciona en el versículo 14, que dicen, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces aquí el apóstol claramente está hablando de cómo es la manera como estas personas manipulan desde los púlpitos a la gente que va allá para satisfacer su propia codicia, haciendo que la gente también sea más codiciosa. Y como lo dijimos en un principio, hacia donde va el púlpito, va la iglesia. Entonces, queridos oyentes, cuando usted escucha hablar solamente de prosperidad, emprendimientos, para eso no es el púlpito. El púlpito, el único tema que el púlpito tiene que tratar son las sagradas escrituras. Es la palabra de Dios. Si el púlpito está hablando a través de la Biblia, Dios está hablando, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces Cristo no murió en la cruz del Calvario para que tú seas próspero, no. Él murió en la cruz del Calvario y resucitó para que tú seas salvado, salvo de la muerte eterna, de la condenación eterna, del mismísimo infierno, y seas salvo de la misma ira de Dios. La persona que quiere prosperar económicamente tiene un camino, tiene que prepararse, capacitarse y trabajar muy duro y trabajar obviamente desde la perspectiva cristiana con mucha honestidad, con total honestidad. Y aún sin embargo, tenemos muchos siervos de Dios que son buenos hombres de Dios, que han trabajado arduamente toda su vida, que han trabajado con honestidad, lo han hecho con diligencia, agradeciéndole al Señor por su trabajo y no son ricos ni son excesivamente prósperos, sino que simplemente obtienen lo necesario para el sustento de sus familias. Luego, el Evangelio, el propósito es la salvación de las almas, no darle riqueza material a la gente. De hecho, el Señor claramente lo expresó. No podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y al dinero, porque aborreceremos al uno y amaremos al otro. Esto no quiere decir de que un buen creyente no pueda ser prosperado correctamente, porque él sabe que su vida, su fe no depende de la prosperidad económica, sino de Dios, de Cristo, en el cual está completo y en él todo lo tiene. Tenemos la presencia de Cristo, tenemos el perdón de los pecados, la salvación y tenemos el sustento que Dios nos provee eh, en su soberana providencia, y a unos les da más, a otros menos, pero a ninguno le falta lo necesario porque el Señor cuida de su pueblo. Entonces, ese evangelio que habla de codicia y de prosperidad es muy peligroso y hace que se aleje a la gente del verdadero Dios de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, esa parte de la codicia y la relación con el dinero es un punto vital para identificar a un falso predicador, a un falso maestro, a un falso evangelista o a un falso pastor. Bueno, estamos conversando con el pastor Antonio Gómez con respecto de cómo identificar a un falso maestro, cómo identificar a un falso maestro. Hemos hablado de su doctrina, hemos hablado de su carácter
Y en medio de todo eso también hemos hecho referencia a la avaricia. Y una cuarta pregunta, Pastor Antonio, antes de revisar las redes sociales y también mirar las conclusiones, tiene que ver cómo identificar si está buscando más resaltar su propio nombre que Cristo. Cómo identificar si lo que está persiguiendo es fama y no hablar de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podríamos decir sobre esa pregunta, Pastor Antonio? Bueno, pastor, que todo lo que hemos hablado en los puntos anteriores justamente llevan a que ese personaje o esos personajes lo que hacen es llamar la atención hacia sí mismos. Es decir, en cierto modo caen en el mismo error de decir que tal vez ellos son los únicos que son ungidos, que son los únicos que tienen la sabiduría y que como están detrás de un púlpito tienen la autoridad para hacer lo que quieran con lo que están enseñando en esas congregaciones. Pero ¿cuál es el propósito? Pues que la gente los adule, que la gente inclusive los idolatre y que, como bien ellos dicen, no tienes ni puedes tocar el manto del ungido porque se presentan a sí mismos como los ungidos especiales de Dios. Y aquí tenemos un mensaje para toda la iglesia. Hermanos, hermanitas, el creyente, por pequeñito que sea, por recién nacido que sea, ya ha sido ungido con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ha resucitado, nos ha revivido espiritualmente para que fuéramos a Cristo en arrepentimiento y fe. Es decir, hemos sido nacidos por el Espíritu de Dios. Todo creyente todo verdadero creyente tiene el Espíritu de Dios. Luego, no hay tal de ungidos especiales, no. El Señor ha dado el oficio a algunas personas de enseñar la palabra de Dios por un llamamiento especial, por un llamamiento específico y porque la persona está preparada y traza bien la palabra de verdad y estudia y ora mucho y se ciña a lo que dice la palabra de Dios. Pero este tipo de personajes, ¿qué hacen? Toman versículos bíblicos y los sacan de su contexto y los aplican de esa manera. Por ejemplo, cuando dicen tú no puedes tocar el manto del ungido. Resulta que ese versículo está en el Antiguo Testamento que se refería a cuando el rey David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl. Bueno, David antes de ser rey tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl y su escudero le dijo, David, aquí está, Dios lo ha puesto en tus manos, mátalo. Y David que dijo, ¿cómo voy yo a tocar al ungido del Señor? Es decir, lo que David estaba diciendo es que el rey Saúl, así estuviera en una situación alejada de Dios en ese momento, había sido ungido como rey de Israel y seguía siendo el rey de Israel. Lo que David estaba dando a entender a su escudero, a su soldado, es que el ungido de Dios era el rey Saúl y que solamente Dios tenía el poder y la autoridad para quitar a Saúl del reinado y sabemos que luego lo quitó y se lo transfirió, se lo dio o se lo otorgó a David. Pero estos predicadores usan ese versículo para presentarse ante la congregación como que ellos son los ungidos del Señor y que por esa razón nadie puede tocar sus mantos. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios respecto a ello. Es más, usan un texto bíblico sacado de contexto como es Hebreos capítulo 13, versículo 7, donde dice claramente la palabra del Señor, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y entonces dice, si ven, la congregación me tiene que obedecer porque la palabra de Dios ordena que no solamente me obedezcan, sino que se sujeten a mí. Ahora, ¿cuál es el problema con ese texto? Que solamente mencionan la parte que les favorece a ellos, la primera parte del versículo. Pero miren lo que dice la segunda parte. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Entonces la pregunta es, ¿ese tipo de pastores de verdad están velando por las almas de los creyentes?
¿Serán capaces de dar cuenta a Dios por cada una de esas almas que están bajo su dirección? Entonces tenemos que mirar el contexto completo. Sí, el Señor dice que obedezcan a los pastores y se sujeten a ellos porque es que ellos velan por sus almas, oran por ustedes, les dan consejería bíblica, sufren con su dolor, se gozan con sus alegrías, oran, interceden, claman y gimen porque el Señor ayude a los hermanos, ayude a los matrimonios, ayude a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a las parejas, en fin, a través de la predicación de la palabra, a través de la oración intercesora y a través, por supuesto, aún de los recursos que la iglesia pueda dar para ayudar a los más necesitados. Entonces, si vemos que oran por nosotros, como dice el versículo 18, ¿no? Orad por nosotros, porque claramente dice el Señor que ellos no tienen por qué enseñorearse de la iglesia de Cristo y mucho menos que lo hagan por ganancia deshonesta. Entonces uno no puede pretender que una persona que ha mostrado codicia, un fruto espiritual inadecuado, que altera las doctrinas bíblicas, que niega el poder de la palabra de Dios aplicada correctamente, que no tiene el fruto del Espíritu Santo, pues ¿cómo va a poder velar y orar por las almas de los que han sido puestos bajo su autoridad? Más bien lo que él hace es orar o rogar o pedir que ojalá lleguen más ofrendadores y más diezmadores, y no estoy diciendo con eso que la ofrenda no sea bíblica, pero digo es la motivación de ese tipo de predicadores que quieren es sujetar y someter a las congregaciones, pero no se comprometen a cuidarlas de manera voluntaria, no por la fuerza y no por ganancia deshonesta, como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5 versículos 2 y 3. Se los voy a leer textualmente. Primera de Pedro, capítulo 5 versículos 2 y 3. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué texto tan claro? Y hay obviamente muchos más, el apóstol Pablo en el Antiguo Testamento, que ahora vamos a leer, aunque sea un versículo que habla acerca de los falsos profetas y que podemos aprovechar de pronto la oportunidad para hablarlo. Está en el capítulo 23 donde hay una denuncia contra los falsos profetas. Y claramente el Señor dice que los falsos profetas son los que han dicho profecías y palabra que Dios no ha enviado y que como no se cumplen, los tales son falsos profetas. Entonces, desde esos púlpitos a la gente también se le profetiza muchas cosas, éxito, se les profetiza salud total, riqueza, salud emocional, matrimonios perfectos, y cuando ven que eso no se cumple, le dicen a la gente simplemente, te faltó fe. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, en la misma presencia de Dios, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Aquí lo que está diciendo el Señor es que el falso profeta se caracteriza porque no está en lo secreto de Dios, no tiene intimidad con Dios a través de la palabra para enseñar correctamente a los que están bajo su autoridad. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que el profeta que profetice algo y no se cumpla, el tal es un mentiroso. Y en el Antiguo Testamento, como bien lo decía un buen predicador, que den gracias a Dios, que no estamos en la época del Antiguo Testamento, donde lo que había era que apedrearlos por decir falsas profecías. Bueno, pastor, entramos en la recta final de este espacio de Conversemos. Hemos planteado 4 preguntas de cómo identificar a un falso maestro.
centrada, por supuesto, en su doctrina, su carácter y a partir de allí mirar si la persona es codiciosa y está buscando su propia gloria. Bueno, pastor, miremos rápidamente nuestras redes sociales y nos vamos a preparar para las conclusiones. Así que queremos agradecer a las personas que nos acompañan allí en las redes sociales. Muchas gracias por sus mensajes. Vamos a mirar aquí el mensaje de Alejandra. Alejandra se encuentra en Argentina y en estos momentos está observando esta transmisión. Dice, buenos días mis hermanos, en este día Dios los siga bendiciendo. Alejandra en Argentina, muchísimas gracias por estar con nosotros a través de este programa que es Conversemos. Seguimos mirando más saludos, porque también tenemos acá saludos desde México. Marlene Galindo, ella generalmente nos acompaña en estas transmisiones en vivo. Dice, saludos desde México, amados hermanos. De igual forma nos acompaña Dora Mónica Cabrales. Ella también nos dice buenos días para todos. También está con nosotros Yari Flor. Muchísimas gracias. Diana Karina Pimentel también nos está acompañando. Qué bueno las personas que pueden compartir y sacan un momento para decir desde qué ciudad, desde qué región nos están acompañando. Desde cualquier geografía, tanto nacional en Colombia como internacional. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por compartir con nosotros. Tenemos ahora el tiempo, pastor, de las conclusiones. Siempre dejamos un breve espacio. También nos saluda Miriam Sepúlveda desde Chile. Un breve espacio para tener conclusiones, aportes finales, a aquellas personas que quieren mirar como el resumen de todo lo que se ha hablado, Pastor Antonio. Así que, Pastor Antonio, ¿qué conclusión podemos tener de estos falsos maestros y cómo identificarlos? Bueno, muy bien, como conclusión, nuevamente, por favor, estar muy atentos a lo que es la doctrina bíblica, porque estos falsos maestros cambian la verdad. Es más, quitan partes importantes de la Biblia y le añaden sus propias ideas. Niegan a Jesús diciendo cosas incorrectas sobre quién es Jesús, o niegan que vino en cuerpo humano, o niegan que es el Hijo eterno de Dios, o creen que simplemente es una criatura. Y algo que es vital, que no mencionamos durante el programa, pero que es esencial, es que la mayor parte de las veces nunca hablan del pecado, solamente hablan cosas bonitas, cosas que son agradables al oído de los que escuchan y cosas fáciles para que la gente no se espante, no se sienta mal, inclusive por hacer lo malo. Y abusan de la gracia. Dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, que no se preocupen, que Dios los ama tal cual son ellos. Y lo cierto es que Dios nos ama a pesar de lo que somos, no por lo que somos. También cuando el énfasis es muy dirigido hacia el dinero, hacia el poder, porque buscan riquezas, se hablan todo el tiempo de dinero, piden ofrendas obligatorias, se inventan contribuciones, se inventan primicias, se inventan cualquier cantidad de cosas que no tienen ya aplicación en el Nuevo Testamento. El Señor claramente habla es del que ofrenda, ofrende de corazón, con corazón alegre, con corazón gozoso, conforme Dios le ha prosperado, conforme Dios le permita ofrendar, pero que lo haga con libertad, lo haga con amor, inclusive sin esperar nada a cambio. El propósito de la ofrenda en el Nuevo Testamento es muy claro, tiene un propósito claro. Primero, adorar a Dios. Segundo, para el sustento de la congregación, obviamente del local, del arriendo, etcétera, o los emolumentos del pastor o el salario del pastor. Y tercero, para la expansión del reino de los cielos. Ese es el propósito principal de las ofrendas. Primero, glorificar y adorar a Dios. Y otro punto es cuando usted nota que son muy orgullosos, altivos, prepotentes, que ordenan a los demás con mucha autoridad, no aceptan consejos, no aceptan corrección, solamente su opinión es la única que vale y lo más grave de todo es que aún se convierten en dictadores espirituales queriendo gobernar inclusive los hogares de las personas, gobernando áreas que no les corresponden. El Señor ha establecido tres tipos de gobierno: familia, iglesia y Estado, y cada uno tiene sus funciones específicas. Ahora, que haya una convivencia y una ayuda mutua es distinto,
a tomar poder y autoridad sobre todas esas cosas. Y los frutos malos se ven. A su tiempo siempre reflejarán una manera no honesta ni limpia, muestran mucho enojo, se les descubre también en muchas mentiras y en malos deseos. Y otro punto que es muy, muy frecuente son las falsas profecías, donde dicen que Dios, no le, que Dios les habló para adivinar el futuro, pero sus palabras nunca se cumplen. Y queridos hermanos oyentes, bajo esa perspectiva ya no existen profetas para adivinar el futuro, no, no. La palabra profecía tiene que ver es cuando se predica la palabra del Señor. Porque así decían los profetas del Antiguo Testamento. Es esto dice el Señor. Y nosotros hoy en día tenemos que decir, esto dicen las Escrituras o esto dice el Señor en su palabra. Y esto es lo que dice Cristo a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, pero eso de adivinar el futuro no tiene nada que ver con profecía, esa es una falsa profecía. Y como nunca han estado o no pueden estar en intimidad con Dios, porque si estuvieran en intimidad con Dios, pues no cometerían ese tipo de maldad y de pecado, sino que serían guiados por la palabra del Señor, por el Espíritu del Señor, y el Señor los guiaría a llevar un mensaje que de verdad les sirva a la gente, el Evangelio de salvación. Entonces las falsas profecías, los frutos que muestran el poder, el orgullo y un evangelio que se adapta a sus intereses personales o un texto sacado de su contexto para justificar una cierta postura, son elementos claros que nos permiten identificarlos, más todos los que vimos ahora, ¿no? Siempre compararlo todo con lo que la Sagrada Escritura dice. Toda enseñanza, toda doctrina, toda palabra que un ser humano hable debe ser filtrada por la palabra de Dios. Ese es el mejor consejo que podemos dar. Siempre filtrarlo todo por la palabra del Señor. Perfecto, Pastor Antonio. Entonces, también deseo poder compartir algunas conclusiones de este tema que hemos venido abordando y es cómo identificar a un falso maestro. La pregunta es la siguiente: ¿cómo identificar si la persona que enseña está hablando del Evangelio de Cristo? Bueno, el verdadero Evangelio tiene como centro a Cristo, no al hombre. Un maestro fiel no presenta al ser humano como el protagonista de la salvación, sino a Dios como el autor de la obra redentora. El Evangelio bíblico anuncia la santidad de Dios, la realidad del pecado humano, la necesidad de arrepentimiento, la obra suficiente de Cristo, la salvación por gracia mediante la fe. Pero un falso evangelio generalmente coloca al hombre en el centro. Promete éxito, riqueza o comodidad como propósito principal. Reduce a Cristo a un medio para conseguir bendiciones terrenales. Evita hablar del pecado, del juicio y del arrepentimiento. La otra pregunta: ¿la vida de esa persona refleja el fruto del Espíritu Santo y el carácter de Cristo? ¿Cómo saberlo? Bueno, aquí tenemos algunos elementos para evaluar su carácter a través de estas preguntas. ¿Esa persona acepta corrección o vive rodeado de personas que nunca lo cuestionan? ¿Es humilde o busca constantemente reconocimiento? ¿Trata con amor a quienes no pueden beneficiarlo? ¿Su vida privada confirma lo que predica públicamente? ¿Manifiesta dominio propio? Estas preguntas son muy importantes para identificar un falso maestro. Tercera pregunta: ¿cómo es la relación que tiene esta persona con el dinero? ¿Esto revela avaricia? Bueno, entonces aquí hay unas señales de una relación incorrecta con el dinero. Por ejemplo, habla más de prosperidad material que de santidad. Usa la fe como un mecanismo para enriquecerse. Manipula a las personas mediante promesas económicas. Vive buscando privilegios y lujos personales. Tiene poca transparencia en el manejo de los recursos. Y la otra pregunta es si
identificamos o cómo identificamos a una persona que está buscando su propia fama? Bueno, esas señales podrían ser la siguiente. Su nombre es más importante que el nombre de Cristo. Busca constantemente reconocimiento. No permite crítica ni rendición de cuentas. Su ministerio depende de su personalidad más que de la palabra. Sus seguidores defienden más al líder que la verdad bíblica. Así que, en general, ¿cómo podemos identificar a un falso maestro? Bueno, la Biblia nos enseña que debemos evaluar su mensaje, es decir, su doctrina. Predica el evangelio bíblico, predica a Cristo y se aleja de la centralidad del hombre, ya que hoy en día muchos púlpitos más bien prefieren hablar más del hombre que de Cristo. También está su carácter, es decir, su vida refleja la transformación del Espíritu Santo, y también hay que mirar sus motivaciones. ¿Busca la gloria de Dios o más bien prefiere la gloria personal? Así que recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículo 20. El verdadero maestro no busca que las personas se maravillen con él. Busca que las personas conozcan, amen y obedezcan a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Pastor Antonio, estamos llegando al final. Llegamos al final de este espacio de Conversemos. Aquí tenemos el título que tenemos en pantalla y es ¿Cómo identificar a un falso maestro? ¿Cómo identificar a un falso maestro? Pastor Antonio, muchas gracias. Bueno, Pastor Dani, a ti y a toda la fiel audiencia de Cielos Abiertos, hasta una próxima oportunidad. Un abrazo fraternal para todos. Muchísimas gracias entonces al Pastor Antonio. Estamos llegando al final de esta presente emisión de Conversemos. Así que por el momento no es nada más y esperemos una próxima oportunidad para seguir conversando de temas de actualidad. Bendiciones. Cielos abiertos, tu radio, un momento para conversar sobre hechos actuales y llevarlos a la luz de la palabra de Dios. Conversemos en Cielos Abiertos, tu radio, temas de edificación para el pueblo cristiano. Cielos Abiertos, tu radio y conversemos.